Se lo decíamos al comienzo del programa, en la venta que estaba haciendo a Raúl de la Torre, la expulsión del obispo, la pregunta es si hay que llamarlo obispo también, de Richard Williamson en la Argentina, porque esto es parte de la polémica, tuvo una gran repercusión internacional y tiene que ver con, obviamente, la postura del Papa y del Vaticano. Para hablar de este tema, para profundizar un poco, convocamos a Fortunato Malimacci, un investigador, profesor de la Universidad de Buenos Aires, especialista en temas religiosos. Hemos compartido con Fortunato más de algún seminario de intercambio de ideas sobre temas religiosos. La primera pregunta, Fortunato, ¿qué está pasando en la Iglesia? Ligado con lo de Williamson, el Papa Benedicto XVI, Ratzinger. En la Iglesia Católica. Y en la Iglesia Católica hay un proceso de rediscutir los cambios que se hicieron en la década del 60 y del 70, que eran cambios que trataban de avanzar sobre el diálogo, sobre el reconocimiento de la conciencia individual, que significaba abrirse lo que se llamaba el mundo moderno, a la historia, a rever conceptos duros sobre que la Iglesia era la única que tenía la verdad. Eso es el Concilio Vaticano II. Exactamente, que la década del 60 y del 70, que forma parte también de un movimiento a nivel occidental, si podemos decir, de rever ciertas concepciones sobre la presencia muy fuerte de la Iglesia, con regímenes autoritarios, el franquismo y todo lo demás. Ese movimiento, el Papa actual, que durante casi 20 años fue el encargado de controlar la doctrina, es decir, casi el comisario político. ¿Esa misma doctrina él controlaba? Exactamente, que él, que la había apoyado en un momento, y esto es interesante, comienza a ver que esa apertura le hace perder identidad a la Iglesia Católica, que esa apertura la deja sin un objetivo fijo, que esa apertura lleva a que los sacerdotes se vayan, que el relativismo, palabra clave, se casen, la gente no entiende bien qué es esto de ir cambiando, y entonces él, ya con Juan Pablo II, con el cual va a ser su mano derecha, primero y ahora como Papa, va a llevar adelante una idea de que hay que reposicionar la Iglesia, volviendo a reafirmar certezas que según él se habían perdido con esta apertura. Y en eso de reafirmar certezas, él busca que hay que rehacer una identidad católica luego de que no se sabe bien qué es eso de la Iglesia Católica. Y para eso, tú fijas que empieza, primero doctrinariamente, los discursos que ha hecho reafirman lo que ya él venía haciendo. Primero la idea de que hay que ordenar internamente. Todo debate interno casi se clausura, toda persona que diga algo diferente, tipo Leonardo Boff, Hans Kuhn, o acá sacerdotes en Argentina, se habla poco de eso, son directamente pedidos de que se vayan, de que o que dejen de hablar o que se vayan de la Iglesia. Pero por el otro lado inicia una postura un poco más fuerte, que es reafirmar a la catolicidad, a la Iglesia Católica o al Estado del Vaticano como interlocutor central frente a esta nueva reconversión capitalista. Ahora, ¿cómo entra en esto el tema del Holocausto, un tema siempre sensible y donde además el Vaticano tuvo posturas ambivalentes durante la Segunda Guerra Mundial, para no decir que algunos sectores estuvieron aliados al nazismo? Primero, en la larga tradición cristiana y después católica, siempre fue un tema conflictivo, en la medida que durante siglos la discusión fue a los judíos acusados de deicidio, los que habían matado a Dios. Después fue la idea del judío errante, para decirle la idea del hombre de la bolsa, que durante la Europa del medioevo era el causante de los males, de las muertes, de las sequías, ¿no? Y después, ya más fin del siglo XIX, es la idea del antisemitismo, como aquellos que vienen a minar lo que había sido esa tradición cristiana europea a partir de, bueno, la presencia judía en las universidades, entre los intelectuales, o la presencia judía comunista, y acá vengo, y llego. Empiezan, los judíos participaban en la Revolución Francesa y por eso fue lo que fue, son comunistas, Freud es judío, Lenin es judío, Marx es judío, es decir, una conspiración judaica contra los grandes valores del cristianismo y del catolicismo. Esto lleva a que latente en el catolicismo haya estado muy fuerte esta idea, y de ahí, bueno, en Argentina
lo hemos vivido, lo conocemos desde el principio del siglo XX, esta idea de que el judío como amenaza, el judío como ruso, el judío como comunista, y los pogroms que hubo en la sociedad argentina, que a veces no lo queremos recordar, pero que hubo después de la Semana Trágica, en la cual en aquel momento militares, obispos y jóvenes radicales salieron a matar judíos en el 11, acusándolos de esta idea de destruyen la identidad argentina. Eso que formó parte y formaba parte de la liturgia cotidiana, en la misa se decía, los pérfidos judíos o los judíos que hay que tratar de convertir para que de esa manera el mal no siga en nuestra sociedad. Perdón, ¿hasta qué año se dice eso en la misa? Eso se dice hasta el Concilio Vaticano II. Ahí se cambia. En el Concilio Vaticano II hay un texto muy lindo, Nostrastate se llama, en el cual esa institución dice, no tenemos la verdad nosotros solos, hay que dialogar con los protestantes, hay que dialogar con las otras religiones, y con el judaísmo lo llama hermano mayor en la fe. Somos hijos de Abraham, y hay que reconocer que Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, y entonces comienza un fuerte diálogo judío-cristiano, difícil, porque se venía de toda esta memoria. Vos bien lo decías, Pío XII no queda claro, o sí queda claro, que él había estado en Alemania, había sido el embajador del Vaticano, había tomado contacto con los distintos grupos del nacionalsocialismo, y siempre esta idea, preservemos a los católicos, pero si los judíos son los causantes, y ahí los comunistas son los causantes de todos los males, y los judíos forman parte, y bueno, es un mal menor. Ahora, discúlpame, hablaste de la Segunda Guerra Mundial, sí. Pío XII, el Papa Benedicto XVI era más conocido como Joseph Ratzinger. Así es. Y hubo todo un debate cuando asumió como Papa respecto de su vinculación con el nazismo también. Ahí vi yo las fotos, todo, creo que me parece un poco exagerado, era un joven, pero de todas maneras, es un alemán, formado ahí, formado también en la idea de la complicidad que había tenido el nazismo en el exterminio, en los crímenes de lesa humanidad y por supuesto en el Holocausto. A diferencia sí de Juan Pablo II, que él había sufrido el nazismo como una corriente de la Iglesia polaca que se había enfrentado al nazismo defendiendo un poco al pueblo polaco dentro de esa complejidad que era el pueblo polaco con respecto al nazismo. Pero era de esa corriente. Entonces, él sí tenía posturas claras de denunciar el nazismo, de juntarse con sí, pero este mismo Ratzinger ahora incorpora a Williamson. Bueno, ese mismo Ratzinger a su vez era su mano derecha, por eso que hay que empezar a distinguir, digamos. Ese señor, lo cual prueba que cuando uno es comisario político 25 años y después tiene que gobernar, es complicado, porque cuánto de la necesaria negociación que tiene un dirigente, cuando fuiste mucho tiempo el tipo que le ponías a uno y lo echabas al otro. Lo que hace el Ratzinger cuando llega, en ese sentido empieza, primera discusión es el Islam, no podemos dialogar con el Islam porque el Islam no acepta la razón. Es importantísimo ese discurso de Rastibona desde el punto de vista teórico, teórico en el sentido ideológico. El Islam es una de esas religiones que no es capaz de dialogar con la razón. El cristianismo sí ha dialogado con la razón y por eso está en el corazón del capitalismo, de la Europa. Después de quemarlos algunos bueno, que eso no son, con la razón, anécdotas. Pero es la idea central. De esa idea sale que con el Islam no se puede. Claro, él dice eso, él cree, lo dice en una conferencia, en una clase, y al otro día hay repercusiones a nivel mundial, tiene que decir que se equivocó. No es que se equivocó, es su idea, es su concepción que con el Islam nada. Ahora, lo dejo, muchos intelectuales europeos lo salen a apoyar, porque tienen la misma idea con el Islam y con las situaciones que hay con el Islam en Europa. Ratzinger habla mucho para Europa, es de ahí, sigue estando ahí y habla desde ahí. ¿Qué dice respecto a los judíos? Y con respecto a los judíos, dice, bueno, sí, fueron los hermanos mayores en la fe, pero hoy el judaísmo está diluido, hay de todo, no sabemos con quién dialogar, qué hay que hacer. Tiene una idea, pero así todos los judíos siguen no reconociendo en Jesús el Mesías y siguen siendo utópicos. Es decir, siguen pensando que tiene que venir el Mesías, cuando el Mesías ya llegó, estaba acá, están con nosotros. Y con respecto a los protestantes históricos, dice, son relativistas, no hay caso, son personas que se han relativizado tanto que hoy ni en Europa ni en ningún lado son representativos. Ahora, ¿cómo se comparece este resurgimiento de las tendencias más retrógradas de la Iglesia, como el lefebrismo, con pero ahí viene, este momento político? Exacto, pero ¿por qué él dice? Yo tengo que recuperar a los grupos más ortodoxos en la Iglesia Católica. Si los tengo que recuperar, ¿pero por qué los tengo que recuperar? Los tengo que recuperar para mi fuerza propia, para mi militancia. O sea, porque me identifico con ellos.
porque me identifico o porque creo que también los voy a cambiar a ellos. En estos, a ver, un poco más de teoría social. Un grupo tipo secta se acerca a un grupo tipo iglesia, le hace concesiones, pero al sumarse a un grupo un poco más grande, ese mismo grupo tiene que dejar algunas de sus características sectarias. Es típico en toda la evolución de los grupos religiosos. ¿Cómo se pasa de secta a iglesia? Es cierto que él se identifica con varios de estos grupos lefebristas en la medida en que retrocede antes del Vaticano para lograr convencerlo. ¿Qué le dice? Ustedes pueden volver a la misa en latín, ustedes pueden volver a dar la misa para atrás sin ver a la gente, ustedes pueden volver al gregoriano, ustedes pueden... Bueno, entonces pueden, en ese diálogo, los invita a ser obispos de la Iglesia Católica, los cuales los lefebrianos, por supuesto, aceptan, cuando Pablo VI y Juan Pablo II, sus anteriores papas, los habían prohibido, los habían echado y los habían excomulgado. Es el caso de Williamson. Y acá viene el caso de Williamson, ¿no? Williamson, una persona reaccionaria, no solo niega el Holocausto. El grupo de Lefebvre en la Argentina, acaba de salir de los artículos de Berbisky, y nosotros lo veníamos investigando esto hace mucho tiempo, los grupos lefebrianos en Argentina han tenido fuerte presencia en la dictadura militar, fuertes ligazones con sectores de la Iglesia Católica, especialmente con el obispo que va a ser Monseñor Tortolo, presidente de la Conferencia Episcopal justamente en el año 76, cuando es la dictadura militar, en el cual hay y por supuesto con empresarios, hay que entrar a la página y ver los empresarios que forman parte de los grupos lefebristas. Es decir, ¿por qué la Argentina? Y porque en la Argentina hay mucha gente de sectores dominantes, católicos, empresariales y militares, que piensan como los lefebristas, es decir, que son antisemitas, que consideran que se está perdiendo el rumbo en la sociedad, que consideran que solo políticas duras, autoritarias, pueden volver a poner a un país en la Argentina católica, que es el lugar que debe tener, dudan de la democracia y forman ahí un grupo en el cual hoy forman parte. A ver, ¿por qué son importantes estos grupos? Porque en un momento que consideran que la humanidad ha perdido el rumbo, ellos se ofrecen como referentes nacionales e internacionales para superar lo que suponen que es un momento transitorio. Ya van a volver las verdades absolutas. A ver, esto tiene que ver también sobre ciertas ideas de quiénes son los que se quedan en las instituciones. ¿Por qué lo de Williamson repercute tanto en Europa y no repercute en América Latina? Porque la mayoría de los obispos y los sacerdotes en América Latina son mucho más sumisos a Roma y al Vaticano que los europeos. No ha habido una sola declaración, ni de la Conferencia Episcopal Argentina, ni de sus voceros, diciendo estamos en contra de este obispo, aquel que niega el Holocausto no se puede decir católico y no se puede decir cristiano, aquel que esté en contra de los crímenes de lesa humanidad no tiene derecho a participar en la Iglesia Católica. Yo escuché justamente lo que vos decís a varios obispos alemanes y austríacos. Yo estaba en Europa, sí, justamente en Austria, en Alemania, cuando pasó todo esto, saliendo muy duros en contra del Papa, además por el conflicto que se le armó con el gobierno alemán. Sin embargo, algunos decían, nos parece que fue una decisión táctica errónea y el Papa no evaluó correctamente lo que podía pasar. Y yo me preguntaba, bueno, primero no es un Papa jovencito que no sabe de política, me imagino que habrá evaluado bastante bien lo que pasaba y si no implica una identificación con las posturas de Williamson. Y sí, digo, los que vimos en Argentina conocemos la idea del entorno. Hay ciertos conceptos que no, así como las crisis mundiales que uno ve que todos se asustan con los bancos y uno dice, acá en la Argentina ya tenés. Lo mismo cuando te dicen, no, es el entorno, son los que lo acompañan, no sabía lo que hacía. Por favor, no lo conocen a Ratzinger, no lo leen. Hay que leerlo. En esto tiene posturas muy, muy claras. Es una concepción que él tiene de que la Iglesia debe ser ese lugar. Por eso sacó otro documento fuerte. Volvió a sacar un documento y dice, la Iglesia Católica es la única religión verdadera. Ahora, de todos modos, insisto, me parece que esta postura de somos los salvadores, que fue un poco la filosofía de todas las dictaduras en Latinoamérica, va a contramano del mundo de lo que pasa hoy. Digamos, no entiendo cómo se relaciona esta iglesia con el poder real. Podemos ver esto. Fijémonos, digamos, el Vaticano como Estado, y no olvidamos que es un Estado, por eso siempre le digo a los colegas que estudian las religiones, ojo, no es la religión es para mirar para arriba, la gente cree que las religiones son para arriba, para Dios, para la vida privada, no es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, tiene cada vez más representaciones diplomáticas en el mundo. La acaba de abrir con México,
con Cuba está ahí nomás, con Estados Unidos en la época de Reagan le hizo embajada, con los países islámicos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países también, acá viene, hay un poder moral hoy a nivel universal que pueda decirse, que pueda plantearse a nivel mundial para decir, bueno, nosotros somos defensores de la vida, de la paz, de la familia, y estamos en contra de todos los excesos de esta gente que hay. Ahí es donde se juega, y yo creo que, yo estoy, por supuesto, creo que esto le hace perder fieles, le hace perder credibilidad, pero no le hace perder poder. Lo que hay son intereses y juegos de poder. Bueno, Fortunato, la verdad, muchas gracias por estar con nosotros, por tratar de comprender un poco más en profundidad todo lo que hay alrededor de esta decisión del gobierno argentino de expulsar a Williamson y la decisión... Muy buena decisión, me parece, y la comparto totalmente, no la dije, creo que es central. Muestra cómo, me parece, para tantos jóvenes y otros países de América Latina, que cuando alguien se pone en contra del holocausto, en contra de cualquier delito de lesa humanidad, los gobiernos tienen que tomar medidas y mostrarle que la impunidad no puede permanecer en ningún país, y menos en la Argentina. Bueno, gracias otra vez, Fortunato Malimachi, por estar con nosotros en Misión 7 Internacional. Hasta luego.